Las naciones se empobrecen y fracasan cuando tienen gobernantes inútiles y corruptos y cuando los ciudadanos se dejan. Si analizamos el caso argentino, la primera pregunta que viene a la mente es ¿cómo es posible que el pueblo argentino siguiera votando una y otra vez durante 40 años por los mismos políticos ladrones e impresentables que casi destruyen al que alguna vez fue uno de los países más ricos del planeta? Aunque usted no lo crea, esa pregunta tiene respuesta y explicación, aunque no justificación. Hay que ver cómo terminó Argentina en 2023 y el costo que está teniendo hoy rescatar, limpiar y ordenar aquella gran nación que fue saqueada y empobrecida por el populismo izquierdista más rancio y descarado que ha visto la historia. Y hay que hacer las cuentas del costo que tendrá para América Latina si fracasa el proyecto de rescatar Argentina. Para conversar sobre la transformación de la economía argentina y los costos que está obligada a pagar para recuperarse, tengo el gusto de presentarles a Adrián Rabier, doctor en Economía con máster también en Economía y Administración. Es un académico de muchos quilates asociado a algunas de las universidades liberales más importantes de América Latina. Adrián, bienvenido a Razón de Estado. La terapia de shock que Milei está utilizando para estabilizar la economía argentina, ¿qué desafíos enfrenta? Bueno, muchas gracias Dionisio por el espacio. Es real, estamos muy ilusionados en Argentina con un gobierno transformador. El populismo, después de varias décadas, ha dejado una Argentina devastada, muy lejos de los lugares que pudimos tener hacia fines del siglo XIX, hacia principios del siglo XX. La Argentina fue perdiendo lugares, dejó de ser el granero del mundo, dejó de ser el país que proveía al mundo de alimentos, materias primas y demás, y pasamos a ser una economía con altos niveles de pobreza, más del 50%, niveles de indigencia muy altos, estamos hablando de casi el 20%, un país que no crecía hacía mucho tiempo, son muchas décadas perdidas, un país con una inflación en 2023 del 211% anual y además en ascenso, una inflación que empezó a crecer y si no hubiera sido por las medidas que se tomaron en estos primeros 10 meses del gobierno de Javier Milei, la hiperinflación era cantada. Si tienes que hacer inventario con dos palabras de cada una de las medidas drásticas que se han estado tomando, ¿cuáles son los títulos? Bueno, lo primero, el equilibrio fiscal. La Argentina logró, digamos, partiendo de un 6 puntos de déficit fiscal y 10 puntos de cuasi fiscal, logró ordenar las cuentas públicas. El segundo título, el monetario. El Banco Central tenía canillas de emisión monetaria muy grandes, lo que generaban una inflación muy alta, pero además creciente. El tercer problema, cambiario. Había un dólar muy atrasado, muy atado con alambres, que realmente comprometían mucho la situación del país. Una economía con muchas regulaciones, con mucha burocracia, con mucha corrupción, que generaban en definitiva un entorpecimiento muy grande en la actividad económica, en el empleo, en la capacidad de crear valor. La pobreza se ha incrementado 11 puntos desde que Milei asumió la presidencia. ¿Era evitable? ¿Cómo se puede revertir esta tendencia en el corto plazo y qué alivio se le puede dar a la ciudadanía? Es mentiroso el concepto este de que aumentó la pobreza con Milei, ¿no? Uno debe entender qué es lo que estaba pasando, cómo estaba la economía. Cuando uno reconoce un tipo de cambio más alto, que estaba abajo de 400 pesos y subió arriba de 800 pesos, fue una devaluación del 118%, eso te genera un salto de pobreza en el primer trimestre de 2024. O sea, de diciembre se reconoció un sinceramiento del tipo de cambio, inflación reprimida y demás, y eso generó un salto en la pobreza, como bien dices, que preocupa a todos. Pero ya el segundo trimestre está bajando la pobreza y la indigencia muy rápidamente, y yo pienso que en el segundo semestre este proceso se va a consolidar y en 2025 las expectativas son que la pobreza, la indigencia van a seguir en descenso de la mano de la baja en la inflación y de la recuperación económica que se está Ya. observando. La inflación está estancada en el 4% mensual. ¿Por qué? ¿Qué debe hacer el gobierno de Milei para reducirla a un dígito anual? Bueno, este es un plan de estabilización que va muy bien, pero falta.
Empezamos con un 25% de inflación hacia diciembre, enero, después bajó al 20% mensual, después bajó al 12%, después bajó al 8%, después al 4%, el último dato está en torno al 3%, ahora ya se habla de que va a estar cerca del 2,5%, y hay algunas fuerzas que generan como una inercia en la baja en la inflación. Nos referimos a una devaluación mensual del 2%, esto que llamamos, los economistas lo llaman el crawling peg, es una devaluación del 2% que alimenta una pequeña inflación en los bienes transables del 2% mensual. Creo que va a ser necesario que el crawling peg baje al 1%, al 0%, para que con un tipo de cambio fijo o más cercano a fijo, tengamos una reducción continua en la inflación. Me quedan 3 temas y te agradezco una síntesis brutal. Históricamente en Argentina el gasto público ha sido deficitario y financiado con deuda. Por eso el populismo quebró el país. Milei plantea el presupuesto 2025 con 0 déficit. ¿Cómo ves las perspectivas del segundo año del gobierno de Milei? Si Milei tiene éxito, ¿crees que su plan de estabilización podría convertirse en un modelo de recuperación económica para América Latina? Mira, en los años 90 el gasto público sobre PBI era del 25%. El kirchnerismo aumentó el gasto público al 45-48% del PBI, prácticamente duplicó el gasto. Milei ya bajó este gasto al 33%, menos de 10 puntos del PBI. Esto es un milagro para solo un año. Y lo que estamos viendo ahora es que la economía rebota. Si la economía rebota de manera consolidada, van a mejorar los ingresos tributarios. Ya. O sea que para adelante, con una mejora en la actividad, con una mejora en la recaudación, uno puede pensar que el resultado fiscal lo va a poder sostener en lo que sigue, ¿no? Y Claro. de la mano del equilibrio fiscal, con las canillas de emisión monetaria cerradas, con la inflación baja, sumado al aislamiento del que veníamos, que me olvidé de mencionarlo antes, ¿no? Y estamos abriendo la economía, desregulando. Todo esto creo que va a contribuir a un Ya. despegue de la economía argentina. Y es un modelo muy copiable que debe ser seguido por el resto del continente. Para terminar, Adrián, desde su campaña, el presidente Milei habló de dolarizar la economía argentina. Pareciera que su plan va por fases y está buscando primero bajar la inflación de forma consistente. ¿Es viable políticamente la dolarización? Muy breve. Es viable la dolarización y está en las intenciones, porque el presidente Javier Milei entiende, y lo ha dicho en muchos lugares, que en un futuro, si el populismo vuelve al poder en Argentina, que es algo que puede ocurrir, de vuelta van a querer manotear el Banco Central y financiar el gasto público monetizando el gasto, ¿no? Vía Banco Central y la emisión de moneda. Por eso creo que la dolarización es una prioridad y vamos camino seguramente a Ya. dolarizar la economía. Si la Argentina quiere volver a ser la nación rica y próspera que alguna vez fue, tiene que pagar los elotes que se comió el corrupto populismo peronista, kirchnerista y fernandista. Debe apretarse el cinturón, como dices, y debe volver al trabajo, al libre mercado, a la competencia, al orden fiscal y a la racionalidad económica. Adrián, gracias por tu tiempo. Qué buena noticia es para Argentina tenerte de economista por allá. Sigue adelante. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.